Gracias, Caterín, y buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender esta invitación el día de hoy para hablar sobre un tema que tiene que ver con el ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, que tiene que ver con la sostenibilidad. Así que en este día tenemos la participación de una empresa, UFlow, que trabaja en todos estos temas y con ella tenemos a Jaime Barón, quien es ingeniero ambiental y hace parte de todo este proyecto tan interesante. Y también pues queremos darle la bienvenida a Diana Ramírez de la Universidad de Santo Tomás, que nos van a mostrar conjuntamente el proyecto y cómo se aplica la movilidad sostenible en diferentes tipos de comunidades. Así que bienvenido Jaime y Diana, adelante. Vivian, muchísimas gracias. A Diana también por acompañarnos. De antemano, agradecerles por el espacio. Yo creo que estos espacios de trabajar este tipo de iniciativas son muy, muy interesantes desde Pacto Global, sobre todo, y todas las empresas que estén conectadas también. Yo quisiera iniciar antes de compartirles pantalla, mostrarles lo que hemos venido trabajando en equipo con la universidad también bueno, a contarles una anécdota personal en cuanto al tema de movilidad sostenible. Yo sé que la movilidad sostenible en algunos espacios se ha venido tratando porque hemos tenido la posibilidad de participar en diferentes eventos y demás. Sin embargo, aún está empezando como a tomar posición y demás. Y me ha pasado que en algunos eventos de networking y demás hemos llegado a conversar con muchas personas y contarles que en alguna de esas conversaciones alguna vez nos dijeron que si nosotros éramos enemigos del vehículo, y yo creo que aquí en este espacio de alguna manera queremos contarles que no, que en este espacio nosotros lo que queremos es promover esos cambios de hábitos como tal, y somos muy respetuosos de todos los tipos de movilidad, porque a veces de pronto puede sonar a que no favorecemos o no nos gusta algún tipo de movilidad, pero no. Realmente las ciudades, lo que yo digo siempre es que las ciudades están diseñadas para mover personas, más allá que para mover vehículos y demás. Y que de alguna manera estos diseños y rediseño y repensamiento de las ciudades están enfocadas a eso. Entonces, cerrando el inicio pues de esa anécdota como tal en cuanto a ese proceso, pues les voy a mostrar. Creo que estoy compartiendo la pestaña que no es, discúlpeme. ¿Ustedes ven ahí mi pantalla? Sí, Sí, ya la vemos. súper. Entonces, desde UFlow, les queremos contar que nosotros somos una solución tecnológica que crea comunidades para promover la movilidad sostenible. Y en ese aspecto queremos hablar sobre movilidad sostenible y sobre todo en cuanto pues a cómo lo podemos llegar a trabajar en nuestras empresas. Y empezar contándoles un dato que yo creo que todos tenemos en mente, y es que el 43% de los gases de efecto invernadero que se generan en Colombia hacen referencia a transportes tradicionales. Y sobre ese punto también contarles que el mes pasado de julio, yo creo que todos lo escuchamos, la NASA también emitió un comunicado de que el mes de julio fue el mes más de mayor temperatura de todos los meses que se han tenido registro desde el inicio pues, de estos registros de temperatura de la Tierra. Y estos dos datos yo creo que nos dan como esa necesidad de empezar a reducir nuestra huella de carbono personal. Y parte también de la movilidad sostenible está enfocada a eso, en cómo reducimos nuestra huella de carbono personal en las actividades que empezamos a hacer en el día a día, como movernos hacia la oficina, hacia la universidad, hacer nuestras necesidades de ocio y demás que tiene una ciudad compleja como puede ser Bogotá. Y en este orden de ideas, algunas cifras de dos ciudades referentes que les queremos compartir, como son Bogotá y Medellín y toda su área metropolitana, en cuanto a
a una iniciativa que se llama los Planes de Movilidad Sostenible, que se están liderando desde las dos ciudades. Bogotá desde el 2019, ahorita van a conocer algunas legislación que se está trabajando desde Bogotá y en diferentes países también, en cuanto a cómo promovemos la movilidad sostenible con nuestros equipos de colaboradores. Y Bogotá y Medellín empezaron a liderar esta iniciativa. Entonces, algunas cifras por lo menos de lo que se trabaja en las dos ciudades, y coinciden, que me parece bien interesante, es que el 62% de los viajes que se realizan tanto en Bogotá como en Medellín se realizan en vehículos de movilidad sostenible. Y vehículos de movilidad sostenible como cuáles, como la bicicleta, como el transporte público, como los vehículos eléctricos, que de alguna manera se están tomando ahorita gran parte de la torta en cuanto a porcentaje de participación, háblese de bicicletas, patinetas o motos eléctricas, y también las personas que caminan, porque las personas que caminan hacen parte de toda esa movilidad sostenible. Y estas cifras pues son de la encuesta de movilidad que se hizo en Bogotá en 2019, que se está en este momento actualizando y próximamente van a salir nuevos resultados ya post pandemia, que según nos estuvieron contando en alguna reunión que tuvimos hace algunos días, parece ser que las cifras son muy buenas en comparación con 2019. Y también la encuesta que se realizó en origen y destino de Medellín y toda la zona metropolitana. En infraestructura, las dos ciudades han venido creciendo. Estos 685 kilómetros muy fácilmente se van a empezar a transformar en más de 700 en próximos meses. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la autopista norte. Se está construyendo un ciclocarril muy interesante desde más allá del peaje hacia Bogotá, en la entrada a Bogotá. Y en cuanto a viajes en bicicleta, las dos ciudades pues también tienen un número importante de viajes en bicicleta. Bogotá ya superó el millón. Acá estamos contando 880.000 viajes con base en la encuesta del 2019, pero el subsecretario de Movilidad en una reunión que tuvimos hace una semana nos contaba que ya hemos superado el millón de viajes en bicicleta en Bogotá al día, son cifras muy interesantes en cómo la movilidad sostenible se está tomando pues los espacios más significativos de ambas ciudades. Contarles pues qué es la movilidad sostenible. Este concepto está dentro de la guía de los planes MES que se tienen en Medellín, y se habla de cómo la movilidad sostenible es pues, la suma entre los viajes que hace cada uno de los individuos a diferentes destinos, como puede ser trabajo, estudio y los servicios de ocio que tienen cada una de las ciudades. En este punto quisiera contarles algunas iniciativas que se han empezado a mencionar a nivel mundial, y es la famosa ciudad de los 15 minutos, y es como en estos dos elementos en cuanto al individuo y los viajes que hace para estos servicios, se van a empezar a transformar las ciudades a que en menos de 15 minutos se pueda tener acceso a cualquiera de estos tres servicios, es decir, a trabajar, a estudiar o cualquier servicio de ocio que pueda tener, pues que tienen las ciudades en ese sentido. Entonces, la movilidad sostenible se define como esos viajes que se hacen hacia cualquiera de estos tres servicios, y que se hacen de forma sostenible, es decir, en los vehículos sostenibles, como les había comentado yo, caminar, bicicleta, eléctricos o transporte público. Hay dos beneficios importantes porque estos viajes que se hacen de forma sostenible terminan impactando tanto en la ciudad como en el individuo. Evidentemente en la ciudad, en la mejora de la calidad del aire, pues sabemos que las emisiones de combustión pues generan todo tipo de contaminantes. Recuperación de espacio público, evidentemente también, porque se empiezan a cambiar los espacios, o las ciudades se empiezan a transformar para darle más espacio a estos tipos de movilidad nuevos. Como les decía al principio, las ciudades se están repensando más en el sentido de mover personas más que mover vehículos, y reitero pues que no es que seamos enemigos de los vehículos, y también reducir accidentes viales en términos pues la velocidad. No, la velocidad es el mayor indicador de accidentalidad, y no lo comentaba la Secretaría de Movilidad en un evento que estuvimos, y es que casi que el 70% de los accidentes se están generando por este sentido. Y evidentemente pues en eficiencia energética por el consumo el bajo consumo de combustibles fósiles que se generan desde este tipo de movilidad. Para el individuo, pues su reducción de huella de carbono personal, evidentemente, porque al ser sostenible y moverse de forma sostenible va a empezar a generar esa reducción de huella de carbono personal, la calidad de vida, porque si tú caminas o te mueves en bicicleta, pues vas a hacer ejercicio y también empiezas
inicias tus jornadas del día de una manera distinta. Las comunidades con propósito, porque como les comentaba al principio, desde UFlow como solución tecnológica buscamos es eso, crear comunidades con propósito, y la movilidad sostenible se empieza a convertir en esas comunidades que de alguna manera se toman las ciudades y tienen un propósito diferente en cuanto a su concepción. Huellas económicas positivas, porque quien se mueve caminando o en bicicleta o en los mismos vehículos eléctricos, pues no va a invertir en transporte público, gasolina y demás, y eso va a empezar a generar también una huella económica positiva. Y esto empieza a generar siempre retos personales. ¿Por qué? Porque cada día que yo voy cambiando mis hábitos, me voy poniendo como unas metas personales de cómo puedo empezar a transformar mi movilidad. Reiterarles nuestro propósito de crear comunidades para promover la movilidad sostenible, que es lo que nos mueve, y de alguna manera empezar a contarles cómo las regulaciones actuales empiezan a generar esa transformación al interior de las empresas en cuanto a promover la movilidad sostenible. Voy a irme primero por Europa. En Europa se vienen unas iniciativas bien interesantes para el próximo año, particularmente en España. Les traigo este ejemplo porque me parece muy, muy novedoso lo que se está trabajando desde Europa, y es que se viene una ley de movilidad sostenible que está muy próxima a ser aprobada y que va a empezar a tener bueno, cada ciudad tiene un nombre distinto, pero son planes de movilidad sostenible al final del día, se llaman planes de transporte de trabajo, y que va pues, a ser obligatorio para empresas que tengan más de 500 colaboradores o 250 colaboradores por turno, tener estos planes del transporte de trabajo o planes de movilidad sostenible para empezar a cambiar la dinámica de movimiento de los colaboradores. También hay una ley de cambio climático que esta ya está al aire y que obliga pues estos planes de movilidad urbana sostenible para las ciudades. Entonces, como las ciudades empiezan a tener que es para municipios de más de 50.000 habitantes, y empiezan a tener por ejemplo, unas zonas de bajas emisiones, en donde estas zonas de bajas emisiones lo que va a permitir es que en esos espacios, que usualmente son áreas delimitadas, no puedas transitar con vehículos a combustión dentro de esas zonas. Entonces va a empezar a generar zonas de aire limpio dentro de las ciudades, y estas son iniciativas que se están empezando a ver también en países como Perú. Perú está tomando estas zonas de bajas emisiones. Bogotá también va a empezar a trabajar en algunos espacios en un futuro cercano a estas zonas de bajas emisiones, y esto va a permitir que las ciudades empiecen a transformar, como les comentaba al principio. También hay iniciativas en Europa muy, muy interesantes de cómo se empieza a incentivar al mismo ciudadano en entregarles remuneraciones económicas por cada kilómetro que hagan de forma sostenible. Y esto en Países Bajos está muy, muy ya implementado, en Alemania también. Francia está empezando también a trabajar en el proceso. España en algunas zonas, en algunos municipios, se está entregando beneficios en cuanto a financiamiento de bicicletas o de patinetas eléctricas y demás. Entonces vamos viendo cómo de alguna manera a nivel mundial se empiezan a generar estrategias desde cada uno de los gobiernos para promover la movilidad sostenible. En Bogotá y Medellín, como les comentaba hace un momento, hay dos legislaciones particulares. Medellín se llaman planes MES, es decir, planes de movilidad empresarial sostenible, y en Bogotá son planes integrales de movilidad sostenible. En su concepción, yo creo que están muy similares. Hay unos cambios pequeños que de vuelta vamos a resaltar acá, y creo que ambos están enfocados en eso, ¿no? Cómo desde las comunidades, tanto públicas como privadas, y háblese de empresas y demás, se empiezan a generar estos planes. En Bogotá es obligatorio para las entidades oficiales distritales, y hay un proyecto en curso donde ya se está empezando a generar la conversación para que sea también obligatorio para las entidades privadas, y esto está todo en el decreto 037 de 2019. Y en Medellín y toda su área metropolitana sí es obligatorio para entidades oficiales y privadas con más de 200 colaboradores, sean directos o indirectos. Que esto es una diferencia bien interesante en lo que se está trabajando desde esta región. También hay una meta importante dentro de los planes MES que me gustaría compartir con ustedes, y es cómo dentro de los 2 primeros años, cuando se implementa, se tiene que reducir el 20% de las emisiones en estos 2 primeros años. Y adicional a eso, hay un beneficio tributario pues, para las empresas que tengan estos planes MES, y es la reducción el descuento del 5% en los impuestos de industria y comercio, con un tope máximo de 20 millones de pesos.
Entonces se empiezan a generar también esos incentivos para que las empresas puedan incorporar estos planes de movilidad sostenible dentro de sus estrategias de sostenibilidad y evidentemente de reducción de huella de carbono a 2030, 2050, que son las fechas que usualmente las empresas empiezan a hacer esos planes de reducción de huella. Ambas estrategias, tanto en Bogotá como en Medellín, tienen dos fases, pues para no entrar tanto a detalle en cómo funciona, están las encuestas, hacen unas encuestas a colaboradores de inicio, digamos que el programa arranca con unas encuestas para conocer en esa muestra mínima cómo se mueven sus colaboradores, cuáles son las tendencias de movilidad y también cuál es la huella de carbono asociada a esas encuestas y a esos viajes que hacen en un inicio. Ya teniendo ese mapa inicial y cuando se identifica cómo se mueven los equipos de trabajo, pues empiezan a generar estrategias por el tipo de movilidad. Entonces, si yo de alguna manera identifico que mi comunidad principalmente se mueve más en transporte público o se mueve más en vehículo propio, ya empezamos a generar las estrategias, que es lo que estos planes de movilidad sostenible permiten, y es medir, ¿no? La idea es aquí medir muy de manera periódica y muy a detalle cómo estos planes empiezan a generar unos resultados distintos. Las encuestas y demás se van actualizando cada 2 años y se hace una actualización del plan, permitiendo identificar cada 2 años pues, cómo va cambiando la dinámica de movilidad de estos equipos. Entonces, planes de movilidad sostenible, los PIMS y los planes MES son muy similares aquí en Colombia. Sé que hay otras iniciativas de algunas ciudades que también están empezando a construir estos planes de movilidad sostenible. Por ejemplo, Manizales. Manizales está empezando a trabajar y construir estos planes de movilidad sostenible hace algunos años también. Pero las fases terminan siendo muy similares y es pues fases de planeación, implementación, evaluación y ajustes. Estos ajustes son los que, dependiendo de todo lo que yo evalúo, voy empezando a hacer ajustes en mis estrategias para promover la movilidad sostenible. Desde nuestra experiencia y parte también de lo que le queremos contar es cómo desde una herramienta puedo empezar a medir cómo estos planes de movilidad sostenible tienen esos resultados esperados. eh, Empezamos a trabajar como un aliado estratégico dentro de esta construcción de estos planes y ayudarle pues a las empresas a tener esa posibilidad de medir estos indicadores. Los equipos líderes de estos planes usualmente son de diferentes áreas y les voy a contar por qué. Porque al final no es responsabilidad de un solo equipo. ¿Por qué? Porque tienes que comunicar al interior, entonces necesitas un área de comunicaciones que esté muy involucrada en el proceso. Las áreas administrativas o corporativas terminan en algunas fases de los planes interviniendo. ¿Por qué? Porque si yo voy cambiando la dinámica de movilidad de mis colaboradores, pues voy a empezar a necesitar un cambio también en la infraestructura de las oficinas. Por ejemplo, les cuento, hace poco conocimos como una universidad, por ejemplo, del Rosario, quitó una zona de parqueaderos gigante para darle más espacio a los estudiantes de poder tener interacciones y demás. Entonces, todos estos cambios de hábito van a empezar a generar que los espacios de las oficinas y de las universidades se empiecen a transformar hacia este proceso. Entonces, todo esto se hace con indicadores. Entonces, mediante la construcción de indicadores, tú vas tomando decisiones con base en eso. Y no se extradimensionan de pronto espacios que de golpe no se queden subutilizados. Evidentemente, las áreas de gestión ambiental, ¿por qué? Porque esto tiene indicadores de sostenibilidad en cuanto a reducción de huella de carbono se refiere, entonces, evidentemente, esto impacta a todos los indicadores de gestión ambiental. Y las áreas de talento humano y bienestar, porque las estrategias de gamificación detrás de la promoción de los planes, que les vamos a contar más adelante cómo funcionan, terminan siendo un punto muy importante porque el usuario o el colaborador está en el centro de todos los planes, ¿no? Entonces, al estar en el centro, tenemos que de alguna manera gamificarlo y tenerlo contento dentro de estos planes de movilidad sostenible. Puntos clave para los planes de movilidad sostenible. Aquí les estamos mencionando tres dentro de lo que hemos trabajado con diferentes entidades. El primero es la comunicación y aquí yo creo que ponerles dos ejemplos de dos comunidades completamente distintas, como puede ser una universidad y una comunidad o una empresa industrial. Entonces, en la comunidad de universidad, pues tú tienes al estudiante y al colaborador, obviamente, del área administrativa.
pero ambos tienen acceso casi que a todos los canales de comunicación. Tú puedes comunicarte con ellos mediante redes sociales. Si tienes correo, evidentemente corporativo y demás, pues vas a hacer comunicaciones por mailing. Si tienes una página web, pues vas a tener en la intranet o en Bienestar toda la comunicación también de los planes. En el campus, pues tienes acceso a pantallas, puedes hacer activaciones. Entonces, estas comunidades, por ejemplo, las universidades, tienen esa ventaja de que tienen un gran tipo de canales, entonces vas a empezar a poderlo comunicar de una forma más fácil. Diferente puede ser una empresa industrial en donde se estén, no sé, operando máquinas o que se fabriquen empaques y demás, que sea más de colaboradores operando equipos. Ahí los canales empiezan a cambiar y de esta manera pues tienes que migrar a canales más presenciales, carteleras, televisores, espacios de comités, bueno, y tener esa comunicación en esos puntos clave dentro de cómo quiero comunicar los planes de movilidad sostenible. La gamificación es otro punto interesantísimo dentro de los planes de movilidad sostenible y es que debo incentivar a mis colaboradores de alguna forma para que puedan conectarse al plan y puedan recibir beneficios. Hay varias leyes, que es, por ejemplo, la ley 1811 que entrega una tarde libre por cada 20 viajes en bicicleta que hagan funcionarios públicos, por ejemplo. Entonces, empezar a entregar esas herramientas de bienestar o esa gamificación de bienestar para cada tipo de usuario. Aquí lo importante es que cada colaborador pues, tiene una motivación distinta y es importante identificar esa motivación. ¿Por qué? Porque está de pronto el colaborador que le gusta participar en los retos y ganar premios y en fin, puede haber, y esto lo hemos identificado, hay otro tipo de colaborador que quizás sea más deportivo, por ejemplo, y le gusta acumular kilómetros, entonces la gamificación para ese usuario va a ser diferente. Y está el tercer tipo de usuario, que es el usuario sostenible, que hemos identificado ahora recientemente, que es el usuario que de alguna manera a mí más me ha generado interés, y es como el usuario le gusta reducir su huella de carbono y participar en estos planes, resulta ser una necesidad bien interesante. Y aquí dentro de lo que nosotros hacemos como plataformas que pues la empresa adquiere YouFlow, de alguna manera identifica su comunidad y los colaboradores descargan una aplicación que tenemos y empiezan a registrar sus viajes de forma sostenible. Entonces, ese registro de esos viajes y esas necesidades del usuario, pues empiezan a alimentar un dashboard, que es el siguiente paso, que es el seguimiento con datos. Entonces, a los usuarios empezar a registrar esos viajes, van a empezar a alimentar este dashboard con datos, pero también vamos a empezar a identificar en este punto de la gamificación qué es lo más importante para este tipo de usuario. Entonces, aquí en la gamificación lo importante es identificar las necesidades de cada uno de los colaboradores para poder, de alguna manera, entender cómo puedo gamificarlos y entregarles beneficios a ellos. Dentro de esos tres tipos de usuarios, pues cada vez que van registrando sus viajes, evidentemente pues van alimentando una base de datos porque el seguimiento de datos es el tercer punto clave para los planes de movilidad sostenible y es como yo monitoreo periódicamente los resultados. Como les habíamos comentado en la diapositiva anterior, las estrategias que se empiezan a generar después de tener la encuesta ya generada, me va a permitir identificar con este seguimiento periódico cómo los datos me dan esa retroalimentación, ese feedback de que sí me está generando una respuesta positiva con las comunidades. Entonces, esta frase creo que la hemos escuchado un montón y es como desde todo lo que se mide, de alguna manera se puede empezar a mejorar. Entonces, el seguimiento de datos nos ayuda a tener esta información en línea y a empezar a documentar estos planes de una manera más eficiente. Esto, estos dashboards, este dashboard que alimentan estas planes de movilidad sostenible, algunas empresas lo manejan de forma manual, otras empresas tienen alguna tecnología como la nuestra, pero lo importante es que se mida desde cómo sea más eficiente y de esta manera se empiece a identificar algunos indicadores que en ambas jurisdicciones, tanto Bogotá como Medellín, vienen siendo los mismos, y es cómo reduzco mi huella de carbono, es decir, como con cada viaje que yo hago y por el número de kilómetros que voy acumulando, pues voy reduciendo mi huella de carbono personal y evidentemente pues la huella de carbono corporativa. Y particularmente desde YouFlow hemos sido muy juiciosos en certificar esta reducción de huella por la Secretaría de Movilidad de Bogotá para que todos los viajes que se hagan en Bogotá estén certificados bajo esa medida de reducción de emisiones de la ciudad y también
con el área metropolitana del Valle de Aburrá empezamos a alinear también los indicadores que se hagan en diferentes ciudades, como puede ser Medellín y todos los municipios cercanos. Y de esta manera identificar o entender que cada ciudad tiene un modelo de movilidad diferente. Si hablamos de Bogotá o hablamos de Medellín o hablamos de Cali, de Barranquilla, empezamos a identificar que el tamaño de la ciudad y también, obviamente, indicadores o elementos como puede ser la misma temperatura, empieza a mover a las personas de una manera distinta, ¿sí? Entonces, de esta forma, cuando empezamos a construir estos índices de movilidad sostenible, lo importante es entender que cada ciudad tiene un modelo de movilidad distinto y que la reducción de emisiones también va a ser diferente en cada una de las ciudades. También identificar que los usuarios, no todos los usuarios están familiarizados con la métrica de reducción de emisiones. Quizá en esta comunidad de Pacto Global todos estamos muy familiarizados con el concepto, pero vamos a tener muchos colaboradores que de golpe no saben si una tonelada es mucho o si un kilogramo de CO2 es poco, en fin. Entonces empezamos a trabajar también unas equivalencias que les recomendamos también empiecen a ustedes a tener dentro de los planes de movilidad sostenible, y es como esa reducción de huella de carbono termina traduciéndose en unos indicadores más cotidianos, como pueden ser cuántos smartphones se cargan con esos kilogramos de CO2, cuántas plántulas de árboles se van sembrando, cuántas bolsas de basura se reciclan, y de esta manera los usuarios y la empresa también entienden cómo la reducción de huella de carbono tiene un impacto grandísimo en este proceso. Nosotros, a la fecha, en los años que llevamos trabajando planes de movilidad, hemos logrado reducir 34 toneladas de CO2, que eso equivale a recargar 17 millones de teléfonos. Entonces, cuando yo hablo de 17 millones de teléfonos, ya en la cabeza del usuario, de la empresa y de todos, se empieza a identificar, oiga, esto es una reducción bien importante. En cuanto a huella de calidad de vida, aquí está más enfocado en cómo empiezo a identificar esas dinámicas de comunidad, es decir, cuántos kilómetros se recorren, cuántas calorías se queman, cuántas horas de actividad física, y eso me permite identificar cómo mi comunidad se va empezando a beneficiar en ese sentido. Nosotros manejamos, pues, obviamente, más métricas de las que mencionamos acá, desde indicadores de participación en género, de horas de más tráfico, de los viajes en las horas que más se mueven, tipos de movilidad. Usualmente en la experiencia que tenemos en tipos de movilidad hemos identificado que las comunidades se mueven un 50% en transporte público y un 50% en vehículos sostenibles, 100% sostenibles, porque el transporte público también es sostenible. Entonces, en esa torta de tipos de movilidad, también empezamos a identificar otros indicadores también. Puede haber alguna u otra comunidad que sea más, de una tendencia más a moverse en bici de pronto, pero pues en el general usualmente se comporta de esta forma. También esto nos permite en la huella de calidad de vida empezar a identificar o enlazar esos indicadores de bienestar con otros indicadores, puede ser de recursos humanos, de sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, y empezar a conectar cómo impacta esta movilidad sostenible en otros indicadores de diferentes áreas de la empresa. Hay un indicador que me gusta mucho que es la huella económica, y es como, dependiendo del número de viajes que yo haga, no sé, caminando, en bicicleta y demás, diferente a transporte público, pues puedo empezar a generar una huella económica positiva. ¿Por qué? Porque me bajo el transporte público, me muevo de otra forma y empiezo a generar una huella económica positiva personal y evidentemente pues también de comunidad. Y esto, que es un indicador en números, ayuda también a los usuarios a entender obviamente el impacto personal y positivo en este sentido. El dashboard que nosotros tenemos y que sugerimos pues se maneje también al interior, si de vuelta están trabajando en alguna iniciativa de movilidad, pues que tengan también unos indicadores que puedan empezar a medir periódicamente. Pero básicamente en estos datos, por lo que nosotros buscamos es, oiga, ¿cómo puedo empezar a mirar estadísticas en línea desde diferentes rangos de fechas, desde diferentes tipos de movilidad? ¿Cómo me puedo identificar cómo mi comunidad y cada uno de mis usuarios se mueve? Porque pues, hay forma de empezar a trabajar también las estadísticas por usuario, y cada viaje que registran los usuarios pues termina acumulándose en esta herramienta. Y esto permite pues la toma de decisiones. Esto es lo importante, es en seguimiento de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque mientras más de forma periódica yo voy a estar haciendo estos seguimientos, voy a empezar a tomar decisiones de una manera distinta, decisiones con datos, básicamente.
Aquí ya quisiera empezar a compartir algunos casos de éxito de cómo estos puntos clave que les comentamos de las estrategias de movilidad sostenible se pueden ir aplicando en diferentes tipos de comunidad. Quisiera arrancar contarles una comunidad muy importante de salud que empezamos a trabajar el año pasado y es como particularmente Sura tenía necesidad de, oiga, cómo empiezo a crear estos planes de movilidad sostenible porque ya habían de alguna manera probado otras iniciativas de tecnología y no les había ido muy bien. Y tenía una necesidad, en principio, con personal de la salud. Me gusta hablar de este caso de éxito porque el personal de la salud es un personal muy diferente a cualquier tipo de colaborador tradicional. O sea, usualmente el personal de la salud está atendiendo evidentemente pues, emergencias o atendiendo también usuarios de pues, pacientes. Y ahí empieza a identificarse una necesidad diferente. ¿Por qué? Porque el centro de atención de los colaboradores o de las empresas de área de la salud, pues está enfocada a atender al usuario. Entonces, pocos espacios tienen donde puedan enterarse de iniciativas que puedan generar las empresas para ellos. Entonces, Salud Sura tenía ese reto de 13 días en Bogotá en principio, empezar a generar planes de movilidad sostenible porque sí habían identificado que muchos de esos colaboradores se movían de esta forma. También la misma conciencia de enfermeros, de enfermeras y médicos y demás de hacer ejercicio, pues es una comunidad que de alguna manera tiene ese ítem de salud metido. Entonces empezamos a trabajar con ellos, como les comentaba, en ese hito o en ese punto clave de comunicación. Esta comunidad no se puede comunicar de la forma tradicional. Entonces, lo que trabajamos con ellos, como pueden ver aquí en pantalla con algunas evidencias, fue más trabajar en esos comités que hacen, o esos equipos de trabajo, en donde empezamos a trabajar y a comunicarles el plan de movilidad sostenible que se estaba lanzando, estrategias muy presenciales para permitirles ellos conocer la iniciativa y poderse conectar. Y en ese piloto que hicimos inicialmente con ellos, nos permitió que se empezara pues ya a ampliar con unos muy buenos resultados hacia otras áreas que no solo dependían de salud. Entonces empezamos a 11 sedes el año pasado y ahorita estamos trabajando con 2 ciudades. Estamos en principio Bogotá y ahora Bogotá y Medellín, que empieza a crecer al interior y de alguna manera se empieza a quitar esos mitos de que algunas comunidades de golpe no se pueden trabajar bajo la movilidad sostenible. Estrategia, pues creamos una landing, que ese es un canal nuevo que estamos manejando y que nos ha gustado mucho, es como crear una landing page donde cada usuario pueda conectarse y entender cómo puede participar. A veces hay mucha información y en una o dos piezas de comunicación que se puedan enviar o poner en algunas zonas de alto tráfico, pues terminan no siendo representativas. Entonces, esta landing lo que permite es que desde tu teléfono, desde tu computador, puedas entrar a este canal de comunicación y te permite identificar cómo puedes participar, cuál es el reto del mes, porque la idea es que empezamos a generar retos con los colaboradores para que van ganando premios y estrategias de reconocimiento, ¿no? Porque eso es importante dentro de la gamificación, cómo hago reconocimiento a esos usuarios que de alguna manera lo están haciendo bien, la instalación de códigos QR en zonas de alto tráfico que redireccionaban al landing y esto también ha ayudado a que la comunicación sea más limpia, no generar tanta comunicación de golpe, pendones y material que ocupa mucho espacio y evidentemente pues consume muchos recursos. Y empezamos a generar unas campañas también por WhatsApp en donde este canal nos ha gustado también mucho porque es más inmediato, ¿no? Entonces puedes escribir en esas comunidades o en esos grupos que tienen al interior también y se comunica de una manera más rápida. En indicadores generales al año pasado, esto pues permitió que dentro de esa estrategia se redujeran más de 6 toneladas de CO2. Ahorita ya estamos llegando sobre las 8 o 9 en este nuevo proceso que estamos trabajando con ellos de más de 25.000 kilómetros recorridos, que esto equivale pues a recargar 3 millones de teléfonos, a sembrar 94 árboles y a reciclar 284 bolsas de basura. Se hicieron más de 2.000 viajes de forma sostenible. En principio, con la comunidad de salud estábamos trabajando solo bici. Ya después empezamos a permitir que las personas que caminaran o que se muevan en transporte público, tuvieran algún vehículo eléctrico, pudieran participar y esto pues ha permitido que el porcentaje de participación vaya creciendo con base en los tipos de movilidad que se permiten utilizar.
Aquí en este otro caso de éxito, ya me permito darle la palabra a Diana, porque me gustaría que Diana, desde su experiencia con la Universidad de San Tomás, ella pues les contara todo lo que está trabajando la Universidad en movilidad sostenible, no solo con lo que hemos trabajado en equipo con YouFlow, sino toda la estrategia de movilidad sostenible que ha venido generándose desde la universidad. Entonces, Diana, te cedo la palabra para que en este punto pues ya tú nos cuentes desde la universidad cómo estás trabajando la movilidad sostenible. Gracias, Jaime. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenos días todavía para todos. Bueno, nosotros desde la Universidad de Santo Tomás teníamos visión, todo lo que es ser ambientalmente sustentables y también generar ese cuidado de la casa común. Para eso nosotros pues, desde la universidad generamos diferentes programas ligados al área de gestión ambiental. Uno de esos era todo lo que era movilidad sostenible. Desde pues, varios años hemos venido realizando pequeñas actividades, de pronto teniendo biciparqueaderos, fomentando pues, a los estudiantes como el uso de la bici, pero hasta que llegó YouFlow y pudimos como generar esa alianza, logramos generar que la movilidad sostenible no se centrara solamente en bicicletas, sino que también fuera en vehículos eléctricos, transporte público, caminata, que era como una visión que dentro de la universidad no teníamos. Pues gracias a la unión con YouFlow, nosotros en la universidad hemos tenido ya 2 semestres, donde hemos generado diferentes actividades para que los estudiantes se vincularan, generando pues todo lo que Jaime había mencionado ahorita, que era de los hechos de comunicación, la gamificación con los estudiantes, también con nosotros tenemos un personal bastante grande y diferentes sedes en Bogotá. Tuvimos que pues intentar usar todos los canales de comunicación para que tanto de docentes, administrativos, estudiantes, hasta tuvimos egresados que quisieron participar dentro de esta actividad. Nosotros tenemos 4 sedes, 3 de estas se encuentran en Chapinero y una que es del campus de la universidad se encuentra en la 209 vía Rayanes, que es bastante retirada, y aún así, con toda esta campaña que realizamos, tuvimos bastante acogida en todas nuestras sedes, sin importar dónde llegaran los estudiantes, los administrativos y también los docentes, se vincularon, aprovecharon pues todo lo que la alianza con YouFlow nos ofrecía, los premios, los bonos, también hicimos varias actividades, ferias en donde YouFlow iba y les comentaba un poco de la aplicación. Muchos de los estudiantes nos comentaban que les gustaba mucho la actividad porque también la aplicación les permitía buscar como las mejores rutas para llegar a la universidad, para llegar a sus casas, entonces se sentían como de una manera más segura, donde podían utilizar de pronto la ciclovía, bicicarril, para poder sentirse pues más seguros y poder utilizar pues la bicicleta, o también algunos que vivían cerca a la universidad lo utilizaban para caminar y aumentar pues todo lo que es esta movilidad sostenible. Pues nosotros tenemos, en cuanto a las estrategias que utilizamos, tenemos varios medios de comunicación. La universidad cuenta con redes sociales, pantallas, hacemos comunicaciones vía mailing, entonces logramos conectar todo eso para que fuera pues, de una manera masiva esta pues, promoción de la movilidad. No sé, pues nosotros también utilizamos actividades, tuvimos varios lanzamientos presenciales en donde tuvimos a YouFlow generando pues las inscripciones, mostrando cómo se utilizaba la aplicación, descargándolo. Y algo que nos gustó mucho fue que pronto a veces que teníamos los estudiantes inconvenientes con la aplicación, teníamos el medio de WhatsApp, que era un contacto directo para resolver dudas sobre la aplicación, para mirar cómo, digamos, si no se ha cargado, algunos chicos de pronto no sabían bien cómo cargar sus kilómetros, entonces el WhatsApp fue como un medio muy versátil para poder generar todo eso. Para el segundo semestre hicimos una alianza también con Movistar, donde con YouFlow y Movistar hacíamos premios y pues fomentábamos como esta marca a los estudiantes como un medio de patrocinio. Entonces también nos ayudó pues a tener más tiempo a YouFlow dentro de la universidad y también a tener más premios para los estudiantes y poder generar más retos que ellos quisieran.
Gracias a toda esta participación que hemos realizado con YouFlow y lo que hicimos en cuanto a movilidad sostenible, pudimos este año certificarnos como la Universidad Sello Oro en Movilidad Sostenible ante la Secretaría de Movilidad, gracias a todos pues, los resultados que se generaron, el aumento en la participación de los estudiantes y colaboradores. Digamos, nosotros tenemos 4 cicloparqueaderos, también con YouFlow logramos generar visitalleres para los estudiantes. Entonces, todas estas acciones que hemos realizado juntos, pues se dio pues, pues, en el premio que nos entregó la Secretaría de Movilidad y pues hemos querido seguir aumentando y continuando con esto. También los estudiantes nos han expresado su interés en que se continúen estas campañas, en que también desde la universidad se generen bicicaravanas, que al fin ellos los inscribían también como kilómetros recorridos. Y nos centramos también en que la movilidad sostenible no era solamente la bici, entonces personas que caminan, digamos, hay muchos administrativos que van de sede en sede caminando, entonces todos ellos comenzaron a darse cuenta que eso también era aportar al medio ambiente. También, pues, no sé, en estadísticas, Jaime sabe más que yo cómo nos fue, pero sí tuvimos una muy alta participación, los estudiantes, les comento, y administrativos quisieron seguir motivándose a moverse en bicicleta, a moverse caminando, utilizar transporte público. Aquí ya Jaime nos mostró todas los recorridos, los kilómetros, 1818 viajes que se realizaron. Esto fue solamente creo que en un solo semestre. Entonces también es como un promedio de cómo hemos ido aumentando y cómo la universidad se ha venido comprometiendo mucho más en generar como esa movilidad sostenible. También nos hemos aliado, pues, como mencionaba Jaime, dentro de la universidad tenemos nuestro equipo que hace parte de todo lo de seguridad en el trabajo, porque gracias a estas actividades también hemos fomentado todo lo que es la seguridad vial, en el cuidado de la persona, el bienestar y los beneficios que trae esta movilidad sostenible para pues, el individuo, los estudiantes, los administrativos, y generamos una campaña grande en donde no solamente es movilidad sostenible, sino también movilidad saludable y segura para toda nuestra comunidad. Entonces, desde una sola actividad podíamos alinear todo esto y poder fomentar en la comunidad que tuvieran como esa movilidad que nos ayuda físicamente, en salud, que es seguridad para todos los que estamos y aportamos al medio ambiente. También lo que hemos realizado en la universidad es que esto no lo hemos dejado solamente como en estudiantes administrativos, sino que fomentamos que los mismos estudiantes administrativos y docentes traigan a sus familiares. Entonces, en muchas actividades que hemos realizado, hemos intentado que, digamos, si es una bicicaravana o una caminata, no lo limitamos a comunidad tomasina, sino que lo abrimos a los familiares, egresados, las parejas, los hijos que los estudiantes y pues esta comunidad tiene. Entonces, esto nos ayuda a fomentar aún más toda esta área de movilidad en Bogotá. Y esperamos que se pueda expandir de pronto nuestras otras sedes excepcionales que quedan a nivel del país, pero sí hemos venido pues, generando con esa marca y queremos seguir continuando con todo este proceso. Eso pues en general nuestra experiencia, la verdad, ha sido pues, de gran beneficio para la comunidad tomasina, los estudiantes y los colaboradores nos han expresado su interés en que esto se continúe realizando y nos hemos dado cuenta con todo lo que esos indicadores que hemos generado, como los, digamos, los usuarios han aumentado, cómo de pronto se han reducido de pronto en el área de seguridad en el trabajo algunos pues, factores que se evalúan en cuanto a salud y cómo se evalúa más el bienestar de la comunidad en cuanto a movilidad y cómo esto nos ayuda a generar pues, esa conciencia y esa cultura de cómo movilizarnos mejor. Súper, súper, Diana, gracias. Gracias por contarnos cómo desde la universidad, porque yo creo que estas comunidades educativas son como esos espacios donde realmente se empiezan a generar cambios. Siento que las nuevas generaciones vienen con unas aspiraciones diferentes. Creo que todo lo hemos evidenciado y es que de golpe la aspiración de un estudiante a hoy
quizá no sea el comprar un vehículo, como pudo haber sucedido en generaciones anteriores. Y esto ya nos empieza a generar un cambio en términos de generación y demás. Ya, yo creo que para finalizar, porque estamos ya con el tiempo corto, quisiera pues contarles otro caso de éxito muy rápidamente, que fue también con una universidad de Bogotá, que es la Universidad Distrital, y que siempre pues también hemos empezado a identificar que entre universidades se hacen muchísimas cosas, porque sé que la Universidad Estatal y la Universidad Santo Tomás, también junto con la Universidad de Rosario, son muy de hacer actividades en equipo. Entonces, por eso también quisimos traer a Diana como parte de esta charla de movilidad sostenible, porque entre universidades también se hacen estrategias y alianzas que funcionan muy bien en bicicaravanas, en días de ciclovías nocturnas. Bueno, yo ya he estado y he visto muchas actividades que están generándose desde ahí. Y desde una universidad que es pública, como la Universidad Distrital, que tiene 24 sedes en Bogotá, se hizo algo muy similar a lo que nos estaba contando Diana, y es como la comunidad de estudiantes se empezó a conectar en estas iniciativas. Ellos tienen unos planes muy interesantes desde su estrategia pública, obviamente, de promover a algunos estudiantes que tienen unos beneficios para poder estudiar en la universidad, y esos estudiantes eran los que más se conectaban en estas iniciativas de movilidad sostenible, que recibían becas, y por esas iniciativas sociales también de la universidad, estas comunidades terminaban también muy conectadas en estas estrategias. Y cerrar con los indicadores que trabajamos con ellos: se logran reducir más de 16 toneladas de CO2. En algunos espacios casi que semanalmente se puede reducir 1 tonelada semanal. La comunidad de la universidad también es bien robusta. Entonces esto ayudó a que la estrategia de movilidad sostenible de ambas universidades se pudieran conectar, y se pudieran hacer cosas también en equipo. Este es como todo el trabajo que hemos trabajado y todo lo que hemos hecho desde la movilidad sostenible. Yo quisiera abrir espacio y escuchar si hay alguna duda y demás, y cerrar con este dato de que 25 colaboradores conectados a una estrategia de movilidad sostenible, de acuerdo con nuestra experiencia, puede reducir 1 tonelada de CO2 al mes. Entonces, bueno, ya creo que aquí podemos abrir espacio de preguntas, Vivian, y agradecerles pues por el espacio también a ustedes y a todos los participantes. No, Jaime, agradecerles es a ustedes el espacio y contarnos esta experiencia. Como lo mencionabas, nos queda poquito tiempo. Queremos preguntar si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Aquí John está levantando la mano. Te voy a dar permiso para que puedas activar tu micrófono. Catherine, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Gracias por permitir este espacio, y felicitaciones porque creo que en muy poco tiempo en esta charla se ha podido ver que sí es posible promover y documentar iniciativas de movilidad sostenible. Lo que yo quiero preguntarle a ustedes como organizadores es hasta qué punto estas iniciativas que parecen más de carácter individual, institucional, individual, pueden llevarse al plano con los incentivos correctos al terreno de lo público. Es decir, cómo o si existen experiencias exitosas de política pública que generen los incentivos correctos para que los temas de movilidad sostenible o movilidad activa, sobre todo, a pie y en transportes no motorizados, se convierta en una iniciativa no de carácter institucional individual, sino generalizado. ¿Existen experiencias exitosas en ese sentido en Colombia? ¿Y qué podríamos hacer en Bucaramanga para que se extienda y pase de lo institucional a lo público? Muchas gracias. Perfecto. Es una excelente pregunta, porque todos estos, en principio, los planes de movilidad sostenible nacen desde una iniciativa pública. Y esto ha permitido que las ciudades empiecen a identificar que los planes de movilidad sostenible como ciudad también son necesarios. Está la política pública de la bicicleta que salió el año pasado,
donde se empezaron a generar unos recursos ya pues, aprobados desde el gobierno nacional, en donde esta política pública tiene diferentes ejes en cuanto a inversión en infraestructura, que es un punto importantísimo dentro de la política nacional o pública de la bicicleta, y también de cómo empezar a cambiar algunas problemáticas de seguridad, sobre todo que tenemos en las ciudades, y fortalecer esos aspectos de lo que permite que algunas personas decidan cambiar hábitos o no. Ese es un indicador interesantísimo en la política pública de la bicicleta que no existía y que se creó el año pasado, si no estoy mal, salió como parte de esa estrategia de empezar desde lo público a cambiar. En cuanto a ciudades, yo digo que Bogotá es una de esas ciudades que ha dado mucho ejemplo, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, no solo en lo que estamos contando de movilidad personal sostenible, sino en cambiar también infraestructura. Bogotá tiene la segunda flota de vehículos, de buses eléctricos más grande a nivel mundial después de China. Y esto es un indicador grandísimo porque las ciudades empiezan a transformarse, era algo de lo que se comentaba al principio, transformarse en unas ciudades diferentes, más pensadas en el ciudadano que en algunos tipos de transporte en particular. Y eso ha permitido que la ciudad también empiece a cambiar en ese sentido. Yo he conocido pues Medellín, como les había comentado al principio, hizo un cambio en su política pública y empezó a generar también beneficios a las empresas. Entonces, si tú tienes estos planes de movilidad sostenible en Medellín, pues ya empiezas a recibir descuentos en impuestos, es decir, el 5% de descuento en el impuesto de industria y comercio. Entonces, eso empieza también a generar un incentivo diferente para que desde la política pública se empiece a cambiar en ese sentido. Sé que hay proyectos de ley muy interesantes como con Bogotá que está empezando a generarse una conversación de cómo también hacia el sector privado se empieza a volver obligatorio los planes de movilidad sostenible, porque en el momento son públicos. Hay iniciativas de entidades públicas muy, muy interesantes. La Secretaría de Desarrollo tiene un plan de movilidad muy, muy bueno. Han venido ampliando su capacidad de cicloparqueaderos de forma gradual, año por año. Entonces ellos usualmente salen como de esas entidades que promueven la Secretaría también de Ambiente, si mal no estoy, que está trabajando muchas iniciativas de movilidad sostenible. Entonces desde lo público sí se ha empezado a trabajar en este sentido y se han tomado también muchas experiencias positivas a nivel pues, internacional. Como les comentaba al principio, se están empezando a entregar beneficios para que tú puedas tener financiada tu comprar o cambiar tu vehículo o bicicleta, patineta, además, te están pagando también por kilómetro recorrido en algunos países como Países Bajos, Alemania, Francia y demás. Y estos son ejemplos de cómo las ciudades empiezan a transformar. Las zonas de bajas emisiones que les había comentado también se está trabajando, entiendo que en Bogotá también, una zona pues no se va a llamar zona de bajas emisiones, pues tiene otro nombre, pero digamos que el principio es el mismo de algunos espacios dentro de la ciudad donde no se puedan mover vehículos de combustión, entonces eso va a empezar a transformar las ciudades también en ese sentido. Entonces sí hay muchas experiencias positivas tanto en Colombia como afuera que se pueden replicar y trabajar en ese propósito de ciudad. Jaime, muchísimas gracias. Aquí solo para aclarar, nos hacían la pregunta si el acompañamiento por parte de UFlow hace parte de los beneficios por pertenecer al Pacto Global. Por el momento no, este acompañamiento ya tienen que hacerlo directamente o al hacer la relación directamente con Jaime. No está dentro de la propuesta de valor que tiene Pacto Global para los adheridos actualmente. Ya nos quedan 3 minutos. Yo solo quiero resaltar de la presentación algo que mencionaba Diana y Jaime, y es que la movilidad sostenible no solo contribuye a todo el tema de cambio climático, reducción de emisiones, sino al bienestar y a la calidad de vida de las personas. De verdad, hay veces creemos y nos gastamos mucho tiempo en transporte público, tenemos el estrés de salir de los trancones y demás, y estas opciones, ver que no solo hay
de la bici, sino otras diferentes opciones que utilizar para hacer movilidad sostenible, logra generar bienestar, logra que de verdad como usuarios tengamos otras posibilidades para poder movilizarnos. Entonces, agradecerles a Jaime, a Diana, a todos los que participaron en este espacio. Muchísimas gracias por hacer parte de estos espacios que tienen impacto global, que se crean con diferentes aliados para visibilizar y para dar acciones en pro de los objetivos de desarrollo sostenible, aquí en pro del ODS 2, del ODS 13 y el ODS 11, que realmente están muy ligados a esta Agenda 2030 que tenemos y que ya estamos próximos a cumplir. Muchísimas gracias a todos, esperamos tenerlos en próximos espacios. Catherine, gracias. Gracias a todos. Gracias.